10:35, vamos a pasar a hablar sobre temas urbanos que afectan a nuestro país, particularmente en la costa, pero no solo, porque en todo nuestro país, menos en la selva, se construye con adobe, es decir, con barro cocido. Hemos invitado por eso a un arquitecto que se ha especializado en esto, en construcción con adobe. Él es un arquitecto de la Universidad Ricardo Palma, que hace varias décadas se ha interesado en adobes, el señor Ricardo Galindo. Pero tenemos explicaciones que dar antes de entrar a este tema y a la entrevista, Ricardo. Así es, Fernando, porque precisamente, y para darle un marco a la conversación que vamos a tener con el arquitecto, les recordamos que más de 50 personas tuvieron que ser rescatadas por los bomberos después que 2 casonas en las que habitaban esas personas se derrumbaran en la cuadra 4 del Jirón Marañón, en el distrito del Rímac. Los bomberos trabajaron para rescatar a los atrapados, entre los que habían niños y ancianos. Jorge Mogollón, jefe de Defensa Civil de la Municipalidad del Rímac, nos informaba que los predios hechos de quincha y adobe habían sido ya declarados inhabitables por peligro de derrumbe, lo que finalmente ocurrió. Son 2 predios comprometidos, ¿no? El 447 y el 449. El 449 es un predio que es un corralón grande donde hay 2 pasajes y aproximadamente hay 50 personas. Y el 447 es el que ha colapsado, es un predio patrimonio, ha estado inhabitable, declarado inhabitable por la Municipalidad del Rímac. Obviamente el dueño no tiene conocimiento de esto, ¿no? Y no ha hecho labores de refacción, ¿no? Ese predio, es más, se encontraba apuntalado ya. Y ese predio colapsado ya obstaculizado la salida del 447. De manera, Ricardo, que 50 personas atrapadas por el derrumbe de casas viejas hechas con adobe y quincha. Hemos recibido por eso al arquitecto Ricardo Galindo, que nos va a, en primer lugar, definir qué es el adobe y qué es la quincha, por favor. Cómo no, buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, el adobe es un material muy antiguo, bastante antiguo de nuestros ancestros, que es el primer material más amigable que podemos tener al pie de nosotros, ¿no? Básicamente es barro, son lo que llamamos nosotros ladrillos de adobones, ¿no? De barro, ¿no? Que se va construyendo para hacer paredes. Ahora, en el tema del adobe, muy importante es el ancho del muro. No podemos pretender que sea un muro delgado, porque su consistencia y su base estructural justamente es en el buen ancho de la pared. Vamos a encontrar paredes de repente de 30, 40, hasta 50 centímetros de ancho, ¿ok? ¿Es adaptado al clima de la costa peruana? Bastante, por supuesto. A la humedad que hay acá. Claro. Protege de esa humedad y del frío de la costa. Sí, lo que pasa es que el adobe de por sí es la base estructural de una pared y tiene que estar enlucido con yeso, ¿no? O tarrajeado, como nosotros comúnmente le llamamos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esa es la protección básica de la humedad. Ahora, la mezcla del caña, cuando en un momento dado ya llega España a la conquista, produce un material interesante que es la quincha, que es la mezcla de adobe con caña interna. ¿Qué características y facilidades da la caña? Que es un material bastante flexible. Ahí sí se puede conseguir quizás unos centímetros menos de esbeltez de la estructura, porque la tendencia en general en diferentes culturas ha sido siempre usar un buen material fuerte y la construcción que sea lo más delgada posible para obviamente construir más cantidad, ¿no? Ese es un poco el concepto muy general de la construcción de adobe y quincha. Claro, pero ya no se construye con adobe, se construye muy poco, al menos en la capital, en las grandes ciudades, y las estructuras que tenemos son muy antiguas, no se les ha hecho mantenimiento y se están viniendo abajo. ¿Qué se tiene que hacer? Ya definitivamente dejar de lado ese material, esas viviendas, entiendo que es además un poco complicado, o explíquenos ustedes si es muy complicado o costoso su reparación, su rehabilitación, para que la gente pueda seguir viviendo, porque a veces se quedan porque no tienen a dónde ir, ni cómo reparar esa estructura. Es un buen punto, porque lo que ha ocurrido en la calle Marañón el día de ayer es preocupante, por varios motivos. Uno es material de construcción, evidentemente. 2, porque es considerado patrimonio cultural. No se puede hacer modificación. Nadie puede tocar en la pared por justamente eso, y ya este es un problema.
Sí. ¿no? De repente yo tengo recursos, tengo economía para reparar mi casa, porque es mi casa, es mi propiedad, pues no lo puedo tocar porque es bien engorroso la tramitación que debo hacer en la entidad respectiva, ¿no? El Ministerio de Cultura, para poder intervenir la casa que es patrimonio cultural. Pero hay un factor también importante que hay que tomarlo en cuenta bastante, que es el tema de seguridad y defensa civil. En la noticia de ayer, que es lamentable que se ha caído efectivamente por la mala construcción, de repente ya colapsó el tiempo por fatiga. De repente en su momento fue una muy buena construcción, pero ya el elemento se fatigó. ¿Por qué? ¿Por qué se fatigó? Porque sin embargo sabemos que adobe hay en Caral desde hace 4.000 años. Sí. Y que tenemos en el Perú la más grande ciudad de adobe del mundo, Sí. que es Chanchán. Así es. ¿Cuál es el tiempo de vida de una construcción de adobe? ¿Es el material en sí mismo o es su mala fabricación y la mala construcción de la casa lo que produce estos accidentes? Por lo general es el mal uso del material. Me explico, de repente inicialmente fue bien construido, pero si le ponemos sobrecargas al material, obviamente se va a fatigar el material. Es como que ahorita yo agarro un peso porque mi consistencia corporal lo puede soportar, pero en el momento pasa un tiempo, me ponen más peso, y definitivamente no lo voy a poder soportar. Ahora bien, ¿cómo puede reconocer un usuario o un propietario que la casa puede caerse? Porque lo que alarma acá es que este derrumbe haya sorprendido y haya causado pues estas malas consecuencias, gente atrapada. Felizmente que no fue peor. ¿Cómo puede ver una autoridad, un usuario, un inquilino o un propietario que hay indicadores de que esto puede suceder? Bueno, primero hay varios tips básicos, ¿no? Sin ser muy especialista en el tema, ¿no? Verificar el tipo de fisura, porque hay unas fisuras que son muy sencillas, pequeñas, que es tarrajear la pintura, que eso no demanda mayor preocupación, ¿no? Pero cuando ya las fisuras son un poco más grandes, un poco más anchas visualmente que se pueda observar, y es de cuidado. Ahora, la fisura puede ser en el muro en sí, en el muro, o en una columna, o una placa. Cuando sucede eso, inmediatamente hay que llamar a un especialista en el caso. Lo primero que debería hacer uno es ir al municipio, porque hay un tema, hay un área de seguridad y defensa civil, para que puedan por lo menos tener un apoyo, ¿no?, profesional, para orientar qué debo hacer para reforzar mi vivienda. Puede ser de repente una columna añadida, de repente una estructura en el techo que soporte mejor la sobrecarga que está evidentemente pues expuesta, material, ¿no? O retirar de repente material que sabemos que, un ejemplo, ¿no?, en los techos la gente pues acumula cualquier cantidad de cosas, ¿no? Prácticamente es un depósito, un basurero, ¿no? Entonces hay techos que ya están colapsando. Es evidente. Pero lo más importante, antes que me olvide, era indicarles que el tema de defensa civil, ¿qué significa? Ruta de evacuación. La casa de las noticias que sale derrumbada bloqueó la otra, ya no podía exactamente salir. Solamente había una salida. O sea, ¿de qué me sirve que de repente yo hago un esfuerzo en mi vida, corrijo mi vivienda, perfecto, está bien estructurada, pero no sé, un terremoto, no necesariamente porque ha colapsado el material, un terremoto, y mi única entrada y salida pues está obstruida. ¿Qué cosa resiste mejor al terremoto? ¿Una casa de ladrillos y concreto o una casa de adobe? Interesante pregunta. Aparentemente uno puede decir la casa de concreto, porque definitivamente es un material más resistente, más duro, ¿no? Pero depende si está bien construido o mal construido. Recordar el Huaraz, recordar el terremoto del 31 de mayo, muchas casas de concreto y adobe se vinieron abajo, porque estaban mal diseñadas, mal estructuradas, y muchas casas de adobe ni siquiera sufrieron una rajadura. ¿Okay? ¿Cómo se estructura bien una casa de adobe? ¿Qué tipo de hundimiento en la tierra requiere que los muros sean estables, por ejemplo? La cimentación básica, tanto para ladrillo, para adobe, para cualquier construcción básica, es importantísimo tener una buena cimentación, el suelo que sea lo más compacto posible, en primer lugar. Yo compro mi terreno, ¿no?, en una zona que no es vulnerable, ojo, ¿no?, y llamemos ladera de ríos, en zonas volcánicas, en fin, ¿no?, una explanada, y el suelo que sea lo más compacto posible.
Eso es uno. Dos, una buena cimentación, dependiendo de la calidad que yo vea en el terreno. Una buena cimentación, la sobrecimentación. ¿Y qué significa eso? Que del nivel del piso continúo la cimentación que ya puse, piedra profunda debajo del suelo, construyo una sobrecimentación y encima de esa sobrecimentación... Una última pregunta, arquitecto, por favor. En este caso, Defensa Civil nos hace saber que estas casas habían sido declaradas inhabitables. Se les declara inhabitables, pero es un saludo a la bandera, si me cabe la expresión, porque todo el mundo seguía habitando en ellas. Sí, es lamentable y sumamente triste, porque Dios no lo quiera, de repente mañana ustedes nos dan otra noticia de que se derrumbó de repente el resto de la casa vecina, con gente adentro. Entonces hay que tomar, eso es una decisión a nivel de autoridad, ¿no? ¿Qué hacer en ese momento? Si ya se tiene un registro, un catastro de las zonas que están completamente vulnerables por la calidad del material que ya colapsó, ya está muy viejo, por lo que fuere, ¿no? Se debe tomar una decisión muy estricta para poder tener una decisión. Inhabitable, tiene que ser inhabitado. Muchísimas gracias, arquitecto. Recuerdo que usted es un especialista en adobe de la Universidad Ricardo Palma, conocida por su Facultad de Arquitectura. Ricardo Galindo, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias por ello, gracias por ello. Solamente quería cerrar el tema que cualquier tipo de esta información, amablemente pueden ir el público del 23 al 26 de mayo a la Expo Yo Constructor. Yo Constructor, ¿dónde se realiza? En el Mall del Sur, en la calle Pedro Miota, en Mall del Sur. San Juan de Miraflores. San Juan de Miraflores. Todas estas enseñanzas gratis, inclusive se van a dar muchas charlas al respecto. Quiera construir por sus propios medios o buscar arquitectos. Así es, ingenieros, arquitectos. Ofrecen garantías. Muchísimas gracias, arquitecto. Nos veremos quizás en Expo. Yo Constructor. Yo Constructor, una exposición dedicada a la autoconstrucción en el Mall del Sur. ¿Las fechas? 23 al 26 de agosto. De este mes, 23 a 26 de agosto. Muchísimas gracias. Son las 6:47, pausa y regresamos a Ampliación de Domingos.